Hola, ¿cómo les va? Y estamos con la segunda parte de Duran Duran porque siguen saliendo ediciones. Entonces, la vez pasada yo te mostré la edición que venía con el disco así. Y a partir de que salió esta edición, además de la de vinilo negro, además de la de CD y además de la de cassette, siguieron saliendo ediciones. Ediciones de las cuales me enteré, ediciones de las cuales no me enteré. Sale una edición por Asahi Records, que es exactamente igual que esta, con la única diferencia que trae un obi, como si fuera japonés. El vinilo es igual, todo es igual, lo único que trae es un obi japonés y son 500 copias mundiales. No sé cuál es el punto de hacer un vinilo que es como el de los Pet Shop Boys, ¿viste? El japonés que metieron la edición mundial y le metieron el obi japonés. Bueno, por lo menos en la edición de los Pet Shop Boys le agregaron más cosas. En esto es solamente el obi, no tienen nada más nuevo. Y después salió una segunda edición que te voy a poner por acá, que es la edición que era para Spotify. Que es una edición que en vez de ser de los colores que son, es roja y blanca es roja con un splash de blanco. Ni me enteré que había salido esa edición. Y fue también súper limitada y ahora, bueno, en eBay está una fortuna. La dejé pasar. La edición de cassette estaba súper tentado de comprármela. No me la compré. Pero hoy tengo tres cosas nuevas. Primero, disclaimer. Hubo gente que me dijo que se enojó porque yo dije que Bury a Friend era una canción que no me gustaba. Y a ver, imagínate. Vas a un restaurante, a una pizzería, te sentás y decís, hola, ¿qué tal? ¿Me da una mozzarella con anchoas? No, 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 no. Es horrible esa pizza. Nosotros servimos solamente mozzarella. Dejémonos de joder. Esta es mi opinión. Te estoy contando desde la subjetividad de mi opinión. Capaz a vos Bury a Friend te encanta, capaz Super Freak te encanta como canción. Yo, Super Freak es una canción que la detesto. Me parece una total grasada. Entonces, sigamos en el nivel de cordialidad que estamos y entendamos que este es mi canal y es mi opinión. Entonces, no estoy tratando de... No estoy tirando bombas para que la gente se enoje y me conteste. Te estoy diciendo la verdad. Entonces, Bury a Friend es una canción que me parece horrible. Spellbound me parece una canción que no... Más allá de ritmo no tiene nada. Y el resto del disco me pareció genial. Entonces, dejémonos de capaz focalizar en lo que te parece negativo y focalicémonos en lo positivo, en qué te gustó, digamos. Dejar un comentario diciendo, ah, mi Bury a Friend me parece una canción que... Dejémonos de joder, man. Somos adultos. Entonces, hay cosas que me van a gustar, hay cosas que no, hay cosas que vas a coincidir, hay cosas que no. Lo único que vas a saber es que soy 100% honesto. Que trato de ayudar. Trato de decirte, mira, esto es de esta forma. Pero es desde mi subjetividad. Entonces, ya que el disclaimer está hecho, vamos a pasar con lo que conseguí esta semana. Entonces vamos a pasar con la primera edición que conseguí, que es la edición de HMV. Que originalmente no me la iba a comprar porque era solamente de diferente color, pero después me enteré que trae algo adentro. Entonces es esta. La voy a abrir porque hace un montón de reflejo. Y con todo el reflejo que hace no la vas a poder ver. Pero básicamente, como verás, a ver si lo puedo sacar. El sticker de HMV que voy a quedarme con mucho cariño. Lo voy a pegar donde estaba. Entonces la tapa con el sticker. La parte de atrás exactamente igual. La parte central con la ouija. Entonces vamos a empezar con lo que nos interesa. Librito. Ya lo conoces. El sobre es el mismo, pero Sarasazán. Está buenísimo. Está buenísimo, man. Me enamoré de este vinilo. 100 veces mejor que el otro. ¿Trae algo más acá? No, no trae nada más. Vamos a meter el librito adentro. Y en el otro lado... No trae lo que dicen que traía. Bueno, el otro vinilo... Decían que traía como una postal exclusiva de HMV. Y yo no veo ninguna postal, che. A ver si no viene metida entre esto o adentro de los sobres. No, bueno. Decían que la versión de HMV venía con una foto, como una postal, y no viene con nada.
Bueno, mi niño interno está herido. Pero en definitiva, el color está buenísimo y me encanta. Yo soy feliz de todas formas. Pensé que venía con una foto, que la foto tampoco era para tirarse un quinto piso, pero por lo menos era algo diferente. Después me llegó hoy el Blu-ray audio que viene con la Dolby Atmos con la 5.1. Lo vamos a abrir. Viene con este slipcase especial que está buenísimo. No me imagino lo que debe sonar este disco en Dolby Atmos, man. Debe ser una bestia. Y adentro trae la Ouija, el disco y librillo. ¿Cómo lo voy a escuchar este disco en Dolby Atmos, man? Y ahora te voy a hacer el bonus que te va a romper la cabeza. Allá por el 2013, yo tenía un Facebook súper activo, porque estaba haciendo música y tenía un fanbase y una cosa así. Y tenía un fanático de Duran en mi Facebook que un día posteó que iba a sacar un libro de Duran Duran. Limitado y bla, bla, bla. Bring it on. Y me lo compré. Viene en esta caja divina. Tiene acá también pesa. Y este es el libro, Beautiful Colors. El Beautiful Colors está como en rojo metalizado. Este libro, wow. Te lo voy a mostrar hasta donde pueda, porque si no va a tardar un montón de tiempo. Vamos a... Se me cayó la caja. Bueno, vamos así. Vos sabés que en YouTube podés hacer zoom con las manos, si querés, si estás desde tu teléfono. Así que haces zoom para las fotos porque no lo quiero acercar mucho para que la cámara no esté forzándose a hacer foco todo el tiempo. Está buenísimo. Flyers de los conciertos, tapas de vinilos raras. Es un librazo, man. Este es el libro. Este es el libro. Pues mira que tengo libros de Duran, ¿eh? Pero este es imbatible. Es imbatible. Los diferentes diseños de Río. Va disco por disco. Como salió en el 2013, obviamente llega hasta el 2013, ¿no? Bueno, este libro no recuerdo cuánto me costó. Creo que me costó algo así como 100 libras. Si lo conseguís, cómpratelo. Sin dudarlo. Sin dudarlo un segundo. Porque está buenísimo el material que trae escrito. Está buenísimo el material gráfico, la calidad. Todo, hojas satinadas, todo calidad súper. ¿Sabés que de arena hay un juego de mesa? Que yo lo vengo rastreando hace siglos. Y siempre que lo veo en eBay, o le falta una cosa o le falta la otra. Pero ya me lo voy a comprar. Es un juego tipo el Monopoly, pero de arena. Está buenísimo.
ya me lo voy a comprar. Lo que sí conseguí fueron las figuritas de Duran Duran, de la época de arena, que venía el paquetito. Yo después lo tengo por ahí, te lo voy a mostrar porque compré 2 cajas enteras. Venía el paquetito con un chicle adentro. Y todas las, digamos, las figuritas, las trading cards, como le llaman, del otro lado tenían para armar un póster de ellos. Está buenísimo. El póster es chiquito, pero está buenísimo el set. Cómo me gustaron Power Station y Arcadia. Wow, man. Yo no sé si algún buen samaritano escaneó esto y lo tiró en PDF por ahí para que te lo bajes, pero no vendría mal hacer una búsqueda, porque capaz un buen samaritano lo ha escaneado eh, y te lo puedes bajar por lo menos. Es un librazo este. Este es el libro del cual puedes escanear fotos para hacer pósters, para hacer remeras, para hacer gorritos, lo que se te ocurra. Porque tiene todas las fotos en súper alta calidad. Yo sé que voy rápido, pero voy rápido porque si no este video dura 40 horas. Entonces estoy tratando de mostrarte que te des una idea de lo que es el libro. Pero bueno, este es el libro. Si querés que te lo muestre entero, déjame un comentario y hago un video exclusivamente de esto. Pongo una cámara exclusivamente desde arriba y te hago un plano mucho más... Pero te lo quería mostrar porque es algo súper raro esto. Se llama Beautiful Colors. Hay un bootleg japonés. Que también se llama Beautiful Colors, que viene con todas las caras B. Que está buenísimo también, lo tengo por ahí. Pero bueno, lo que te quería mostrar es el Dolby Atmos y la edición de HMV, que no viene con la postal que ellos dijeron que venía, que en teoría es una postal bastante grande. Voy a llamar por teléfono a ver qué onda. Pero igualmente me encanta el vinilo, el efecto del vinilo está buenísimo. ¿Me voy a comprar el de Spotify? Probablemente no, porque no suma ni resta. ¿El que viene con el lobby japonés me lo voy a comprar? No. No, porque si no empezamos con la cosa de obsesionarnos, viste, comprar uno porque tiene un sticker, el otro porque tiene el sticker con otro número. Esas cosas a mí no me van ahí. A mí me gusta la música, pero yo no soy fanático de nada, es decir, no me fanatizo con nada. No me vuelvo loco con nada. Si vos mañana venís y me decís, che, esa canción de Bran es una porquería, hay gente que no le puedes tocar sus artistas, que le decís, che, qué mala esa canción de los Pet Shop Boys y se vuelven locos. Yo he perdido amigos por decirle que los discos de Madonna últimos son una porquería. No me hablaron nunca más. Entonces yo no soy fanático de ninguna banda. Me gustan un montón de bandas. Y te voy a contar por qué no soy fanático de ninguna banda. Y esto viene con un poco de historia. Yo siempre hago un poco de historia en todos los videos. Yo en cierto momento en mi vida me había vuelto fanático de Alphaville. Y con el advenimiento de internet me enteré de todo lo que existía de Alphaville. Entonces, ¿qué hice? Empecé a comprar todo. Esto, empecé a comprar afuera. Y llegué a tener todo menos 2. Que eran 2 box sets. Y la amargura que sentía por no tener esos 2 box sets me opacaban la alegría de tener todo el resto. Tuve los vinilos en todas sus versiones, los CDs en todas sus versiones, los CD-Fi, los promos, todo. Pero el no tener esas 2 cajas me volvía loco. Que era la Dreamscapes de 8 discos y la que vino después, que era toda de terciopelo. Y me volvió loco. Entonces en ese momento entendí que el fanatismo te hace esas cosas, ¿no? Te hace no disfrutar lo que tenés porque estás pensando en lo que te falta. Entonces a partir de ese día no soy fanático de más nada. Vendí muchísima de la colección de Alphaville con el tiempo porque me quedo con lo que realmente me gusta. Entonces esa es mi política. Si mañana Duran Duran saca un disco que es una porquería, es más, yo en otros reviews te he dicho que algo me parece malísimo y me lo compré solamente por colección,
Pero yo soy muy así. Entonces, no tomes mi opinión tan personal y entendé que somos diferentes personas y tenemos diferentes gustos personales. Y hay cosas que a mí me gustan, que a vos no, y hay cosas que a vos te gustan, que a mí no. Y podemos seguir siendo amigos. Te cuento que abrí un profile en Buy Me a Coffee, que es una página donde me podés bancar. Puedes mandar donaciones, me puedes mandar mensajes privados, sugerencias o lo que sea. No hay ni suscripción ni estás obligado a hacerlo. Es simplemente para ayudar, si tenés ganas. Y eso fue todo por hoy. Nos vemos la semana que viene.